pesar de que México es la nación concacafquiana con más mundiales disputados, a algunos se nos ha negado, por múltiples razones bien conocidas, y de otros hemos quedado a nada de ser relegados. En las últimas 3 décadas hemos realizado todo tipo de eliminatorias, desde las más sublimes hasta las más nefastas. Y como ya hemos realizado un video con las 2 mejores, que tampoco fueron avasallantes, hoy te narramos las clasificaciones mundialistas más desastrosas en la historia de la selección mexicana, en donde si bien se clasificó, hubo momentos donde verdaderamente merecíamos quedar fuera. Al igual que en el episodio anterior, del cual te dejo el link en la descripción, estas 3 fases serán contadas en orden cronológico. También deseamos que sirvan como un recordatorio de que la CONCACAF no siempre es el flan que nos quieren vender y que lo que nos espera rumbo a Qatar definitivamente no será cosa fácil. Dicho esto, comencemos. Tras quedar fuera del Mundial de Francia 98 a manos de Alemania, México daba borrón y cuenta nueva para encarar el largo camino hacia Corea-Japón 2002, con Manuel Lapuente como director de orquesta. En 1999, aunque se asomaban algunos graves errores en el engranaje del equipo, el tricolor levantaba la Copa Confederaciones, el primer y único trofeo FIFA que presume la Federación Mexicana de Fútbol en sus vitrinas. Sin embargo, la bonanza azteca duraría muy poco, al igual que Lapuente al frente del nuevo proceso. El sendero para calificar al Mundial se dividió en 3 etapas. En la primera, las 24 naciones del Caribe se eliminaron entre sí y los 3 mejores se clasificaron para la segunda ronda, al igual que los 4 más destacados de la zona de Centroamérica, sin contar a Costa Rica, México y Estados Unidos. Posteriormente, los 12 mejores de la segunda etapa, incluyendo a los 3 anteriores, se enfrentaron a visita recíproca, en donde los 6 con más puntos avanzaron al hexagonal final, el cual se jugó bajo el mismo formato, y los 3 mejores posicionados obtuvieron su pase a Corea-Japón. Es decir, que el que diga que nuestra eliminatoria es sencilla, le falta leer un poco más. México debutó en la primera fase de la eliminatoria con una apretadísima victoria sobre Panamá, gracias al gol solitario y afortunado de Miguel Cepeda a pase de Ramón Ramírez. Días más tarde, en Puerto España, frente a Trinidad y Tobago, Miguel Latapí nos vacunaba con un golazo que besaba el poste de Jorge Campos y perdíamos los 3 puntos. Después recibió a Canadá en agosto, para salir con la victoria gracias al gol de José Manuel Abundis y el autogol de Paul Febwick. Víctor Ruiz de penal, Abundis de cabeza, Cepeda con la derecha, Cuauhtémoc también desde los 11 pasos, Rafa Márquez con la frente, Ramón Ramírez con su último gol para México y una palomita del número 10 sellaron la masacre más importante que tenemos sobre Panamá. A pesar de que Lapuente tenía contrato hasta 2002 y ganó estos últimos 2 encuentros, la relación entre directivos y estrategas se desgastó tanto que Manolo presentó su renuncia el 6 de septiembre del 2000, argumentando que el entorno alrededor de la selección no era el adecuado para obtener los mejores resultados. Y una vez cumplido su compromiso de calificar a México a la segunda ronda, dejaría el cargo. Fue entonces que la gente de la federación se inclinó por el técnico del momento y sentaron en el banco a Enrique Meza, que venía de ser 3 veces campeón con Toluca. Sin embargo, la caballerosidad y los buenos modales de Ojitos no rindieron frutos con la selección mexicana, y sus decisiones al frente del tricolor pudieron costarnos muy caro. Meza debutaba ante Trinidad y Tobago en el Coloso de Santa Úrsula y se armaba con la artillería pesada, aunque era duramente cuestionado por hacerlo en tan asequibles circunstancias. Aquel día fue de fiesta para México, pero la pachanga terminó mal, ya que el trinitario Ansel Elcock le entró de mala leche a Cuauhtémoc Blanco, provocándole la lesión más dolorosa de su trayectoria, que le dejó fuera por 8 largos meses y le cortó su paso por Europa. La selección nacional terminó el siglo XX empatando a ceros con Canadá. Pese a ello se clasificó a la última ronda eliminatoria para el Mundial, pero con el pie izquierdo comenzábamos el nuevo milenio. Febrero de 2001 se aparecía en el calendario y el representativo azteca viajaba para medirse con Estados Unidos por primera vez en la ciudad de Columbus, que a partir de entonces se convertiría en la pesadilla mexicana, hexagonal tras hexagonal. Rodaba la pelota en Ohio y apenas empezando, Rafa Márquez le cerró el ojo a Brian McBride, que salía de cambio. México lo intentó con el juego aéreo, pero la saga gringa contuvo bien y la mandaba a tiro de esquina. Joe Max Moore despachaba a mexicanos como si fueran amateurs, pero Wolf no le sacó provecho a la faena del futbolista del Everton. Palencia sería para el matador, mas su asociación era detenida por Brad Friedel y luego Márquez era pintado de amarillo por un hachazo sobre Wolf, quien segundos más tarde se desquitaba con Carmona. Los equipos cambiaron de lado y Josh Wolf aprovechó la pésima salida de Jorge Campos y el excelente pase de Clint Mathis para colocar el 1-0. Minutos después, Rafa Márquez cerraba terrible, aunque se recomponía mandando la córner.
México tuvo la igualada en los pies de Palencia, pero el de la máquina no acertó y Friedel la mandó al vértice. A 4 del final, los zagueros verdiblancos no pudieron con Josh Wolf, quien se introdujo al área y tocó retrasado para que Stuart sentenciara el partido con el primer 2-0 de una larga maldición. Si disfrutas de nuestros videos, si eres un apasionado del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. Luego tocó Jamaica en la Ciudad de México y los Reggae Boys salieron vapuleados del Azteca tras los dobletes de Antonio de Nigris y Jared Borghetti. Ya en el mes de abril, Mesa y sus hombres viajaron al Caribe para verse con los trinitarios. De Nigris falló 2 clarísimas al principio del juego, que bien pudieron llevarnos al triunfo, algo que no sucedió, ya que Marvin Andrews nos vacunó de cabeza tras un córner al minuto 14. Por fortuna no salimos de Puerto Príncipe con la derrota encima, ya que Pavel Pardo empató los cartones al 61 con un golazo de pierna derecha. La derrota frente a Estados Unidos y el empate con los trinitarios era solo el principio de la catástrofe que más adelante sería hecatombe, el episodio más gris del exitoso Ojitos Mesa. Al partido contra Trinidad y Tobago le siguió una de las peores giras internacionales de todos los tiempos, que supuestamente nos serviría como fogueo para la Copa Confederaciones, pero al final perdimos contra Bulgaria, Colombia, Brasil e Inglaterra, que nos goleó 4-0. Al torneo FIFA solo fuimos a dar lástima, sucumbiendo en todos los partidos de la fase de grupos, dejando vacío el trono de campeón. Por supuesto que la continuidad de Mesa era cuestionada y se le evaluaría de regreso en México, con la selección recibiendo a Costa Rica, que venía a la capital a convertirse en el primer villano que se atrevió a ganarnos un partido oficial en el Estadio Azteca. Iniciaron las acciones y el tricolor encontraba el gol muy temprano en la cabeza de Abundis, que celebraba junto a todos sus compañeros con una camiseta en apoyo al profe Mesa. Con el tanto prematuro se pronosticaba un día de campo, pero el fútbol como el clima son dos fenómenos impredecibles y el picnic se convertía en pesadilla. Miguel Cepeda tuvo el 2-0 luego del balonazo largo de Osvaldo Sánchez, pero no supo cómo resolver. Al 10 de tiempo corrido, Juan Chope le sacó pintura al palo, y luego Víctor Ruiz hizo lo mismo, pero a balón parado. Sin más por destacar, arribaba el entretiempo y de vuelta para el complemento, Duilio Davino se tiró como tackle defensivo para impedir el avance tico, por lo que volaron los pañuelos amarillos marcándose la falta. El elegido para cobrar fue Rolando Fonseca, y como con la mano puso el balón en el ángulo superior derecho de Osvaldo, que se tendió inútilmente, actuando como un espectador más. El Chima Ruiz se subió a la moto, envió un centro al corazón del área, mas Luis Hernández no hizo pacto con el gol y se justificó solicitando la pena máxima. Se jugaban los 5 minutos finales y Alexandre Guimaraes aplaudía arengando a los suyos. Entonces fue que Fonseca le pegó de lejos, tomando desprevenido a Sánchez, que la escupía y la dejaba servidita a Guanchope, quien no falló con el marco abierto. Chava Carmona pudo empatarlo sobre la hora, pero Lonis lo impidió sacando el manotazo salvador y México sufría el primer aztecazo de su historia, quedándonos al borde de no asistir al Mundial. Con furia se exigía la salida de Mesa, pero el técnico renuente decía que no. Mira, yo no me quiero ir de la selección nacional. Ellos me han dado su palabra. Los resultados dicen una cosa. Yo no me quiero ir porque estoy hasta siendo halagado. Siempre luché para estar aquí. Hoy he puesto todo mi empeño y mi conocimiento del juego, pero yo no me voy. Todos somos culpables, es una realidad y no estamos pasando nuestro mejor momento. Tristemente, la tragedia no terminó en el profanado césped de la colonia Santa Úrsula. 4 días más tarde, el tricolor aterrizó en San Pedro Sula y los catrachos avisaron primero de cabeza, pero salía por encima del arco de Campos. Corría la media hora de juego y Márquez dejó la bola en el aire tras un tiro de esquina. Honduras la metía de nuevo a zona de peligro y ahí Pavón iniciaba, con un gol de media tijera, lo que sería una tarde redonda para él y su país. Llegaba el descanso y para el segundo lapso, Claudio Suárez impactaba de lejos, mas su intentona se iba por arriba. Inmediatamente después, la H se fue al ataque y Pavón se adelantó a Davino, rematando con un frentazo picado para encontrar el 2-0. Luego al 19, el inmortal jugó mal su área, cometiendo falta sobre David Suazo. Y aunque el Brody se lo adivinaba al delantero de la Piedad, Carlos Pavón alcanzaba el triplete. Suazo pudo marcar el 4-0, pero después de quitarse a la saga, su disparo se marchó por un lado. Luego el Chima Ruiz habló por México con un golazo de tiro libre. Solo que el reloj se acabó, al mismo tiempo que la paciencia de la Femex Foot, que finalmente cesaba a Enrique Mesa. En su lugar entró Javier Aguirre, quien era técnico del Pachuca, y su debut se dio contra Estados Unidos. En ese partido forzosamente debía conseguirse el triunfo, si es que México quería seguir soñando con el Mundial Asiático. Por tal motivo, el Vasco echó mano de varios futbolistas cruzazulinos que días atrás habían conseguido el subcampeonato de la Copa América.
y al final lo ganó por el marcador más corto, con un cabezazo de Jared Borghetti al minuto 15. De esta manera, Aguirre transformó el rostro futbolístico de México, y aunque en Kingston frente a Jamaica se comenzó perdiendo con un autogol de Heriberto Morales, la obligada victoria sucedía gracias al retorno del Ángel Salvador, Cuauhtémoc Blanco, que primero la metía al 68 y luego al 76. ¡Gol! Lo clavó Cuauhtémoc. Salvador de la selección mexicana. Viene después de una para larga de la selección y de una lesión y se para y pone las condiciones y la personalidad. La selección mexicana recibe a los trinitarios en el Estadio Azteca y meter un mínimo de 3 goles se convirtió en obligación para mantener viva la llama de la esperanza. Tras los 90 minutos reglamentarios, el objetivo se cumplió con los goles de Alberto García Aspe, Cabrito Arellano y Cuauhtémoc Blanco, aunque el boleto no estaba en nuestra bolsa todavía. No obstante, los dioses del fútbol se pusieron de nuestro lado y Honduras, rival directo en el camino hacia la clasificación, perdía en casa ante la ya eliminada Trinidad y Tobago, por lo que igualaba en puntos con México, que empataba a ceros frente a Costa Rica. Entonces el boleto al Mundial se jugó en la última jornada de la eliminatoria en el Estadio Azteca, directamente contra los catrachos. Honduras requería una victoria para dejarnos fuera, y a México le bastaba el empate, pero ganar era una exigencia inequívoca. El primer tiempo se fue con nada para nadie, pero suavecito y con calma, México fue encontrando los espacios durante el segundo lapso. Al 65 Cuauhtémoc se hacía presente en el marcador, rematando de primera el recentro que le dejó Johan Rodríguez. El Azteca explotó en júbilo y las sonrisas de felicidad se curvearon aún más cuando el Temo y Palencia se asociaron como en el interescuadras para vencer a Noel Valladares, luego de la tocadita del jugador del Español de Barcelona. Minutos más tarde, Palencia remató de cabeza, mas Valladares alcanzó a rozarla, mandándola al poste. Cuauhtémoc siguió la trayectoria y fue derribado por el meta catracho, que le trabó por atrás. El Divo de Tepito pidió la esférica, tomó como siempre 1000 metros de distancia y de campana cascó el 3-0 definitivo que nos mandó a Corea y Japón. Los mexicanos festejaban por todos lados, mientras que los hondureños, tristes y resignados a quedarse sin mundial, se bebían el amargo licor de la derrota. Sin embargo, meses después, en tierras orientales, a México le tocaría tragar agrio, luego del 2-0 que Estados Unidos le propinó en los octavos de final, y otra vez nos quedamos varados en el cuarto partido. Maxi Rodríguez se mandó el gol de su vida el 24 de junio de 2006, con una volea inolvidable que jamás repitió. Con eso la selección mexicana quedó fuera del Mundial de Alemania en octavos de final y veía el desenlace de la justa desde el televisor. Ricardo Antonio Lavolpe renunció al Banco Nacional después de la Copa para dirigir a Boca Juniors y Hugo Sánchez fue el elegido por los directivos de la federación para ocupar su lugar. El macho tomó la batuta del tricolor el 17 de noviembre de 2006 con la fiel promesa de no llamar a jugadores naturalizados durante su gestión, además de anunciar que iba para ganar el campeonato del mundo. Hugo perdió la final de la Copa Oro 2007 contra Estados Unidos. En la Copa América de Venezuela consiguió el tercer lugar frente a Uruguay. Y por último hizo el papelón de su vida durante el preolímpico para Beijing 2008. Después de estos 3 torneos de altibajos, el exjugador del Real Madrid cortó de tajo su proceso mundialista hacia Sudáfrica 2010. México arrancó su camino rumbo al Mundial enfrentándose a Belice en una serie de eliminación directa, ida y vuelta, la cual fue dirigida por el interino Chucho Ramírez. El primer partido se llevó a cabo en Houston para llenar las arcas de la CONCACAF y México salía abucheado por la grada al no perforar a los centroamericanos durante todo el primer tiempo. Hay abucheos para la selección mexicana después de este decepcionante primer tiempo. Sin embargo, para el complemento se pusieron las pilas y con goles de Carlos Vela y Jared Borghetti sellaron la victoria. La vuelta tuvo lugar en el volcán de San Nicolás de los Garza y ahí sí que la selección olió la sangre, despachando a Belice 7-0. Con el 9-0 de la serie, el combinado nacional se metió a la tercera fase de la eliminatoria, en donde compartía el grupo 2 con Honduras, Jamaica y Canadá. El formato fue un todos contra todos con juegos a visita recíproca, y los 2 mejor posicionados de cada sector se calificaban al hexagonal final. Tras el interinato de Ramírez, arribaba el sueco Sven-Göran Eriksson, que asumía el cargo el 3 de junio de 2008. Solo un día después de ser corrido del Manchester City, entonces equipo de medio pelo, con el que apenas alcanzó el 42% de productividad. El señor Eriksson es el nuevo técnico de la selección mexicana. En México estarán residiendo permanentemente el señor Eriksson. Quiero decir gracias a la Federación Mexicana por la confianza que me lo da.
nuestra meta a todos es el Mundial 2010. Ahora estoy sudando de hablar español. El 20 de agosto de 2008, México recibió a Honduras en el Estadio Azteca. Y aunque Julio César de León adelantó a los catrachos, el tricolor embolsó los 3 puntos, luego del doblete del mediocampista del Stuttgart, Pavel Pardo. En septiembre, y otra vez en casa, aunque ahora vestidos de blanco, le pintamos la cara a los jamaiquinos con uno de Guardado, que hizo mover la red de tiro libre. Fernando Arce convirtió el 2-0 metiéndole toda la externa, y Johnny Magallón puso el 3-0 final con un tanto fantástico, poco visto en defensas, prendiéndola de aire luego del córner del Principito. Por tercera vez al hilo éramos locales, pero ahora en Tuxtla Gutiérrez, y Canadá se presentó como el invitado no deseado en la fiesta de despedida de Cuauhtémoc Blanco, que obviamente no sería la última. Omar Bravo gravitó en el área enemiga y con la testa activó la pizarra. Luego Rafa Márquez se adelantó a todo el mundo y al igual que Bravo, sumó uno más al marcador. Canadá metió las manos al 78 con el gol de Ali, pero sería insuficiente y el tricolor le decía adiós al Temo con victoria. Todo parecía miel sobre hojuelas en el seno azteca, ya que el pase al hexagonal estaba asegurado. Sin embargo, nos daba el síndrome del jamaicón y las visitas se convertían en una jaqueca absoluta. Primero en Kingston íbamos a perder la reputación cayendo por la mínima tras el golazo de Fuller, que clareó como en la cáscara a Osvaldo Sánchez. Luego en Edmonton no pudimos ganarle a una Canadá repleta de suplentes. Ali Gerba abría el marcador con un tanto de bandera. Carlos Salcido igualó las acciones al 35, pegándole de tiro libre. Y ya en el segundo tiempo, después de que Carlos Vela fallara una clara y otra no tanto, Tomás Racinski adelantó de nuevo a los de la hoja de Maple, luego de la pésima salida de San Osvaldo. Finalmente, y para no regresar al país en ceros, Vicente Matías Bozo conectó un frentazo al 64, que concretó la repartición de puntos. Ese gol del Toro nos regaló un gigantesco tanque de oxígeno, ya que de no haberlo conseguido, nos habríamos despedido rotundamente del Mundial Africano. A pesar de que el técnico sueco hablaba un masticado español, sus ideas no eran bien captadas en el terreno de juego. Y en la visita a San Pedro Sula, Honduras dio otro golpe de autoridad, venciéndonos 1-0, luego del desafortunado autogol de Ricardo Osorio. Con la nueva derrota, México quedó en segundo lugar del sector, empatando en puntos con Jamaica, aunque se clasificó para el hexagonal final, gracias a la bendita diferencia de goles. Si eres un fanático del fútbol femenil mexicano, pero nunca has encontrado un lugar que concentre toda la información que necesitas conocer, te invito a suscribirte a Cancheras, el primer canal de YouTube dedicado exclusivamente a las noticias de la Liga MX Femenil, Selección Mexicana y de sus embajadoras en el extranjero. Encuentra el link en la descripción de este video. El 2009 tocó a la puerta y el Tri debutaba en la recta final de la eliminatoria contra Estados Unidos, otra vez en la escalofriante ciudad de Columbus. Los gringos fueron dueños de las acciones durante gran parte del encuentro, y al 43 Michael Bradley la empujó al fondo tras la tajada del arquero del Santos Laguna. Posteriormente, ya en la segunda parte y luego de la expulsión de Giovanni Dos Santos, el hijo del técnico estadounidense consiguió de larga distancia su segundo tanto de la noche. Esto debido a las facilidades del cancerbero mexicano, por lo que los puntos se quedaban en Ohio, con otro maldito 2-0. En el Estadio Azteca medio se recompuso el camino con los goles de Omar Bravo y Pavel Pardo, que nos dieron el triunfo sobre Costa Rica. Sin embargo, en el Coloso Sanpedrano, el tricolor regresó a las andadas y la H nos bajó de la nube. Primero Costly mandó a Ochoa a confeccionarse una sotana. Más tarde Pavón controló orientado en los linderos del área y anotaba de interna, pero su diana era bien invalidada por fuera de lugar. Antes del descanso, Pavón ahora sí se cuidó de no caer en offside y definió con maestría su gol número 50 con la bicolor, luego de la excelente asistencia de Mauricio Savillón. Después de cambiar lados, la saga azteca titubeó en la marca y Carlo Costly puso el 3-0, venciendo a Paco Memo, que la vio pasar muy de cerca. Por último, para justificar su presencia sobre el terreno de juego, Nery Castillo hizo el de la honra al 82 desde el punto de cal. Y sin más arena en el reloj, la paciencia de Justino Compeán con Eriksson se terminó, anunciando al día siguiente que el sueco no sería más el seleccionador mexicano. Hemos hablado esta mañana, el presidente me comentó que estaba conectada. Muchas gracias a la federación que me han apoyado siempre. Muchas gracias a todos los jugadores, muchos otros a la federación, muchos otros jugadores de equipo. La cura para la infecciosa crisis que aquejaba al conjunto nacional la encontraron en Javier Aguirre, que arribaba una vez más como el bombero que tenía un enorme incendio por apagar. Sin embargo, la mano del Vasco no levantó a México tan rápido como hubiéramos querido. En el Cuscatlán, El Salvador pegó primero con los 3 dedos de Martínez, por
lo que el conejo sacaba la zanahoria del fondo de la red. Hasta el 71 fue que la selección halló el empate con el penal de Cuauhtémoc, pero de nada servía, ya que poco del final, la redonda impactó en la mano de Óscar Rojas dentro del área, y Quintanilla no fallaba matando nuestras esperanzas. Este resultado dejaba a nuestro país en el quinto puesto de la eliminatoria de la CONCACAF, superando únicamente a Trinidad y Tobago, nuestro siguiente rival. Ya en el Estadio Azteca, los síntomas de la enfermedad comenzaron a desaparecer paulatinamente. Guillermo Franco anotó el 1-0 cuando el partido recién comenzaba. Después Hayden Tinto nos puso los pelos de punta emparejando antes del entretiempo. Pero el Kevin Rojas nos daba el triunfo al 48, con un señor gol que bien pudo significar el mejor de su carrera, además de ser el primero y último que convertiría con la selección nacional. Rojas le pegó, golazo. ¡Gol! ¡Contra espectacular, espeluznante golazo! ¡Qué forma de pegarle! El hexagonal entraba en reposo y la Copa Oro servía como bálsamo para las heridas del representativo mexicano, ya que Javier tenía más tiempo para trabajar con el grupo. Y ante todo pronóstico, levantábamos el cono de oro goleando a Estados Unidos 5-0 en la final de Nueva Jersey. Inolvidable episodio el vivido en el partido contra Panamá, en donde el experimentadísimo Vasco Aguirre pateó a un rival en la línea de banda, algo que hoy en día probablemente le hubiera costado el puesto. De vuelta en la eliminatoria, la Unión Americana buscó venganza, pero no la encontró. Pegó primero con el gol de Charlie Davis, aunque salió del Coloso de Santa Úrsula con la derrota en la mano, luego del fabuloso disparo de Israel Castro, y la vuelta de Miguel Sabá tras el slalom de Efraín Juárez. Tocó visitar al Ricardo Saprissa para enfrentar a la Cele, y ahí el equipo de Javier Aguirre demostró que estaba totalmente curado. Poco antes del descanso, Yodo Santos se tuvo confianza, con todo el espacio del mundo y el poder de su pierna zurda, venció al guardameta que años más tarde sería tricampeón de Champions League. Ya en el complemento, Efraín Juárez se subió a la motocicleta y soltó para la corrida de Dos Santos, quien entregó al Guille Franco, que solo encontró el balón y definió a bocajarro. El 3-0 definitivo fue una calca del segundo gol mexicano, pero esta vez era Andrés Guardado el que se engalanaba luego de la asistencia del futbolista del Tottenham. Los catrachos visitaron la Ciudad de México en el mes de septiembre, y aunque la selección fue amplia dominante durante todo el partido, falló cuantas veces pudo y apenas lo ganó 1-0 gracias a la conversión de penal del ídolo de multitudes. México ya no se parecía en nada al grupo de Sven-Göran Eriksson, ni mucho menos al de Hugo Sánchez. Javier Aguirre, con su firmeza e impoluto carácter, inyectó al tricolor la chispa adecuada que encendió los motores de la máquina, y en la jornada siguiente, de ganar contra El Salvador, asegurábamos el boleto a Sudáfrica. México se vio las caras con los salvadoreños el 10 de octubre en un partido marcado por la visita de un nido de abejas en la portería visitante, que luego arrancó mal con el gol en puerta propia de Marvin González. El combinado nacional tuvo opciones claras para alargar la pizarra durante todo el primer tiempo, pero no supieron cómo hacerle para sacudir la red. No obstante, la segunda parte fue muy diferente, y con la mira ya calibrada, Vela, Guille y Cuauhtémoc se acompañaron asertivamente para que el Tlatoani azteca colocara el 2-0. Luego el gatillero Palencia entró de cambio y con la derecha sacó una metralla imposible para el lance de Gómez y el conteo subía a 3. El tricolor quería poner el 4-0, pero antes cayó el 3-1. Julio Enrique Martínez cobró un tiro libre magnífico, que primero tocó los guantes de Ochoa y luego para adentro. Sin embargo, un minuto después, tras el pésimo fildeo de la saga salvadoreña, Carlos Vela aprovechó el regalito para nomás tocar por un lado ante la salida de Juan José Gómez, y el país entero celebraba el sufridísimo pase a la 14ª justa mundialista. Pero México no podía viajar a Johannesburgo sin antes desinflarse como en todas las rectas finales de las eliminatorias, y aunque no perdían el Ashley Crawford de Puerto España, se empataba 2 goles con los trinitarios. Al año siguiente, México inauguró el mundial empatando a palos con Sudáfrica. A Francia los vencimos 2-0. Y a pesar del tropiezo con Uruguay, nos clasificamos a los octavos. Adivina qué pasó. Como una pesadilla que se repite cada 4 años, fuimos echados en el cuarto partido ante la Argentina de Maradona, Tevez, Riquelme y un tal Lionel Messi. La de Estados Unidos 94 fue la última Copa del Mundo disputada en el continente americano. Tras 20 años de espera, Brasil se convirtió en anfitrión para la de 2014, donde México sí participó, aunque antes tuvo que vivir una escalofriante eliminatoria llena de caídas, ceses y duros, muy duros cuestionamientos. 3 días después de ser eliminados de Sudáfrica, Javier Aguirre renunció a su cargo. Estábamos de acuerdo en que era
insostenible la continuidad. Esa es la realidad, tanto ellos como yo. El responsable máximo soy yo. Creo que tengo que dejar el cargo, es lo más honesto. Y Efraín Flores tomó el mando de la selección bajo un interinato que duró hasta el 18 de octubre de 2010, cuando los directivos de la federación se inclinaron por José Manuel de la Torre para capitanear el barco rumbo al Mundial Amazónico. Chepo comenzó muy bien ganando la Copa Oro de 2011 ante los Estados Unidos, alcanzando para México un nuevo cetro de la zona, incluyendo el inolvidable golazo de Giovanni Dos Santos. Sin embargo, el declive del técnico, 2 veces campeón con Toluca, comenzó durante la Copa América del mismo año, ya que en Argentina no pasamos de la fase de grupos, perdiendo ante Chile, Perú y Uruguay, aunque cabe aclarar que ese combinado fue dirigido por Luis Fernando Tena, como preparación rumbo a las Olimpiadas de Londres 2012, aunque perteneció al mismo ciclo mundialista. Pese al resbalón, De la Torre continuó al mando y las aguas se calmaron para el 2012, tras las victorias en los amistosos frente a Venezuela, Gales, Bosnia y Brasil. Al Scratch de Oro le ganábamos 2-0 a tan solo 5 días de comenzar el camino rumbo a su mundial. La participación de México en las eliminatorias inició durante la tercera ronda como cabeza de serie junto a Estados Unidos y Honduras. Terminamos colocados en el sector B al lado de Costa Rica, El Salvador y Guyana. El formato indicaba que los 2 mejores de cada grupo se clasificarían para el hexagonal final y en esta etapa los 3 con más puntos ganarían su boleto para la justa mundialista. Mientras que el cuarto lugar se jugaría el pase en la repesca internacional contra el ganador de la clasificación oceánica, un lugar al que nunca creímos que podríamos llegar. El conjunto del Chepo de la Torre inició en casa la Iliada mundialista frente a los Golden Jaguars de Guyana, combinado al que le pasamos por encima en el Estadio Azteca, con goles de Carlos Salcido, Dio Dos Santos y un autogol de John Rodríguez. Por los sudamericanos que se eliminan en CONCACAF, descontó Héctor Moreno, que también la metió en propia puerta. De visita en El Salvador, ni la selecta ni el tricolor supieron cómo hacerse daño durante los primeros 45 minutos. Sin embargo, Jesús Zavala inauguró el marcador al 60, tocando por un lado. No pasó mucho tiempo para que Alfredo Pacheco cobrara un tiro libre directo que Jesús Corona se comió, igualándose el marcador. Lamentablemente, este sería el último tanto del salvadoreño con su selección, que 2 años más tarde sería asesinado fuera de una gasolinera, después de haber sido encontrado culpable de amaño de partidos y suspendido de por vida del fútbol profesional. Para fortuna de los mexicanos, Moreno se encontró con el gol al 82 y los verdiblancos salieron de San Salvador con el 2-1 a favor. Luego tocó volar al Nacional de San José, donde de nueva cuenta se sumó de a 3 con las anotaciones de Carlos Salcido y Jesús Zavala. 4 días después, los ticos arribaron a la Ciudad de México y se fueron con las manos vacías luego del gol en solitario de Javier Hernández, que al 61 la metía con la testa a pase de Torres Nilo. En el segundo partido contra Guyana en Houston, México no tuvo piedad y con tremendo 5-0 le entregaron un divertido espectáculo a los paisanos que se dieron cita en el BBVA Stadium. Con el 2-0 frente a El Salvador en el Estadio Azteca, México cerró con paso perfecto la tercera ronda eliminatoria, por lo que augurábamos un hexagonal sin contratiempos, ligero y relajado, pero nadie contaba con los días oscuros que nos esperaban para el año nuevo. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacemos con todo el material que acumulamos para los documentales que realizamos en este canal? Pues nosotros también. Es por eso que iniciamos otro proyecto llamado Joyitas del Fútbol Mexicano, en donde realizaremos recopilaciones de goles, jugadas y atajadas, además de highlights de partidos históricos, incluyendo la narración original, por supuesto. Te dejo el link en la descripción de este video y te invito a suscribirte para que conozcas lo más oculto del fútbol mexicano. Iniciamos el 2013 con el pie izquierdo y sorpresivamente los muchachos del Chepo no hicieron valer el Azteca frente a los jamaiquinos, prevaleciendo el 0-0 durante los 90 minutos, donde lo más sobresaliente fue la bestial falla del casaca número 10, Joel McAnuff, ante el marco abierto de JJ Corona. Una atacada impresionante, va a ser única en la historia en el Azteca. Luego en San Pedro Sula, tras ir arriba con el doblete del Chicharito, los hondureños lo igualaron en el segundo tiempo y México perdía 2 puntos valiosísimos, por lo que se quedaban relegados en la cuarta posición y la presión se acumulaba lentamente, como en olla express. El 26 de marzo, los Estados Unidos tocaron suelo azteca, pero México seguiría sin conocer la victoria en el hexagonal, ya que el encuentro terminaba con otro embarazoso 0-0, después de fallar en 1, 2, 3, 4, 5 y hasta en 6 oportunidades. Un caso lamentable que el Chepo de la Torre no tenía muy claro cómo enmendar. El equipo nacional se trasladó a Jamaica antes de lo previsto, ya que se acercaba su participación en la Confederaciones, por lo que el partido en Kingston se adelantó al 4 de junio. Y por fin, México sumó de a 3,
gracias al gol con la cabeza de Aldo Benigres. Con la victoria en la bolsa, el Chepo y su gente durmieron más tranquilos en el tercer peldaño de la clasificación, pero solo 3 días les duró el sueño, ya que en Panamá regresaba el insomnio con el 0-0 de la pizarra. Quedaba solo un encuentro de la primera mitad del hexagonal y a México le acechaban los fantasmas de 1982, el último mundial al que no asistimos por temas deportivos. Antes de partir hacia Brasil para las Confederaciones, el tricolor recibió a Costa Rica en el mítico Coloso de Santa Úrsula, donde otra vez se igualaron a donas. Era el 5º empate para México, y pese a ello nos manteníamos en el tercer puesto con derecho a boleto mundialista. Pero el desasosiego en la afición era inmenso, ya que nadie se podía imaginar a nuestro país fuera de la justa más importante del fútbol mundial. El torneo previo en tierras mundialistas fue para el olvido, ya que nos quedamos en la fase de grupos, perdiendo ante Brasil e Italia. Y aunque le ganamos a los nipones 2-1, no fue suficiente, dejando una estela muy apestosa de cara al campeonato del año siguiente. El compromiso internacional en turno para el tricolor era la Copa Oro, que se disputó en el mes de julio. Y si se querían relajar los ánimos de la fanaticada como de los directivos, sería necesario alzarnos con el campeonato. No obstante, las cosas no salieron como se esperaban. Chepo llamó a un combinado repleto de jugadores de Liga MX, cuyo capitán era el mismísimo Joel Wiki. Después de perder por primera vez en la historia ante Panamá en fase de grupos, los mismos canaleros nos eliminaron en semifinales con el idéntico marcador de 2-1. Otro verano futbolero desastroso para nuestro país. Se reanudaron las eliminatorias y se buscaba ante Honduras la reivindicación. Giovanni Dos Santos acompañó de maravilla con Oribe Peralta, quien no dejó escapar la oportunidad, clavando el 1-0. Chaco Jiménez probó de larga distancia a Noel Valladares, pero el guardameta hondureño la retuvo sin sobresaltos. México era amplio dominante. Sin embargo, al 64, Jesús Corona escupió el tiro de Costly y Jerry Bengtsson aprovechó el regalo para emparejar las acciones. No pasó ni un minuto cuando Diego Reyes fildeó mal a redonda. Costi le robó el dulce y tras sumergirse al área, pateó de zurda venciendo el inútil lance de Chuy Corona. Aunque José Manuel de la Torre arengaba a los suyos, ellos jamás se repusieron de la voltereta. Y tras el silbatazo final, Honduras se mete a los libros de historia como el nuevo artífice del segundo aztecaso. La derrota fue la gota que desparramó el vaso. Y aunque en la conferencia después del partido Chepo anunció que no renunciaría a su puesto, en la madrugada del 7 de septiembre Justino Compeán hizo saber que de la Torre era destituido de su cargo. Le dieron el lugar, de manera provisional, a Luis Fernando Tena, quien meses atrás consiguió el oro olímpico en Londres. El descalabro con Honduras nos dejó en zona de repesca, pero con muy pocas esperanzas de mejorar en la inmediatez, ya que era Estados Unidos el rival en turno. Entonces Tena tampoco enderezó el barco, por lo que dejamos ir otras 3 unidades valiosísimas en la visita a Columbus. Luego de que Johnson anotara de cabeza y Landon Donovan lo hiciera de puntapié, otro 2-0 tatuado en la frente del fútbol mexicano. Por tal motivo, la Femex Foot apartó a Luis Fernando para poner a Víctor Manuel Vucetich, que debía ganar a Panamá si quería mantener con pulso al combinado nacional, pues con el empate o la derrota perdíamos toda esperanza mundialista. El partido decisivo contra los canaleros se jugó el 11 de octubre y el primer tiempo se consumía sin nada para nadie, hasta que Oribe marcó el 1-0 a 5 minutos del descanso. Ya en el complemento, Javier Aquino caía dentro del área y el colegiado concedía la pena máxima. Sin embargo, Hernández no impactó de buena manera y Penedo contenía atrás, rechazándola a un lado. Mal y de malas, la saga hacía agua a minutos del final y Panamá conseguía la igualada en los pies de Tejada, dejándonos sin mundial por unos instantes. ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Este equipo se cae a pedazos y Vucetich no hace nada y nadie hace nada. ¿Qué pasa, doctor? Neta, al mundial, ¿a qué vamos, doctor? ¿A qué vamos al mundial? No obstante, los dioses del fútbol nos tuvieron clemencia y con una chilena antológica de Raúl Jiménez entrábamos de nuevo a la pelea, cumpliéndose el milagro con todo y el no mames de Luis García en la transmisión televisiva. ¡Deja la chilena, golazo! México veía la repesca muy de cerca y solo necesitaba ganarle a Costa Rica para asegurarla sin depender de resultados ajenos. Pero el equipo nacional ya nos había demostrado que les faltaba alma y poco hacía para ganarlo en San José. Con múltiples fallas al ataque y el 2-1 en contra, se nos esfumaba el mundial. Pero de nuevo se nos revolvía el pelo con un airecito de televisión y con una rosa en la mano, los vecinos del norte se la rifaban por nosotros en Ciudad de Panamá. Primero Michael Orozco empató a unos con la testa, aunque al minuto 84 Luis Tejada puso el 2-1 que les daba el pase a los panameños, por primera vez en su historia.
Cuando ya todo parecía perdido y la ilusión de un nuevo mundial se diluía con el correr de los segundos, Graham Zusi lo empató para los gringos con un frentazo al 92 y luego Aaron Johansson terminó por enterrar las esperanzas panameñas con el 3-2 final. El representativo de las barras y las estrellas nos metía a la repesca internacional, en donde México tendría que vencer a su similar de Nueva Zelanda para obtener su boleto a Brasil, no sin antes comerse el tuitazo de los vecinos del norte. De manera nefasta y muy a la mexicana, Vucetich era destituido para los partidos ante los All Whites y Miguel El Piojo Herrera, junto a su comitiva americanista, llegó para tomar el timón. El primer partido del repechaje se llevó a cabo el 13 de noviembre y Paul Aguilar abrió el tanteador, empujándola fácil dentro del área. Raúl Jiménez puso el 2-0 de cabeza, Oribe se barrió para el 3-0 y luego dando cátedra de juego aéreo colocó el 4-0 en la pizarra. ¡Oribe! ¡Eres el mejor delantero que ha existido en este país! ¡Oribe! ¡Eres Dios, Oribe! No puedo, ya no sé qué más decirte. Peralta abandonó el terreno cubierto de aplausos y vítores. Luego Rafa Márquez decía que sí al quinto y de cabeza también se metía a las estadísticas. Mientras que Nueva Zelanda hacía el de la honra en los pies de James con un impacto desastroso. ¡Ya cállese, doctor! ¡Cállese! ¡Cállese! El cierre de la serie tuvo lugar en el Westpac Stadium de Wellington, donde el hermoso demostró su romance con el gol apenas al minuto 14. A la media hora de juego, el lagunero alcanzó doblete cerrando la pinza e hizo realidad el hack trick en lo que fue una calca del segundo. El neozelandés Chris James descontó de penal a 10 minutos de final y 120 segundos después, con la chueca, su compañero Fallon colocó el segundo de la casa. Sin embargo, la diferencia era muy abultada y el Gullit la hizo aún más grande cuando al 86 marcó el 4-2 definitivo que nos llevó al Mundial de Brasil 2014. Después de un sufrimiento de caricatura, 5 entrenadores, todos ellos mexicanos, múltiples empates y durísimos descalabros, México conseguía meterse, merecido o no, a su 15ª Copa del Mundo. Curiosamente en Brasil no nos fue tan mal, ya que en la fase de grupos se le ganó a Camerún 1-0. Con los anfitriones se empató en un partidazo, coronado por la actuación de Guillermo Ochoa. Finalmente a Croacia se le superó con contundencia, luego del 3-1 final. A pesar de ello, la suerte dejó de acompañarnos durante los octavos, para no variar. Con un penal relativamente dudoso sobre la hora, los Países Bajos nos echaron de la justa tras el 2-1 en Fortaleza, aunque esa es una triste historia que se narrará a detalle en otra serie de leyendas del fútbol mexicano. ¿Cómo te sentiste en esas 3 eliminatorias paupérrimas? ¿Aún eres de la opinión de que la CONCACAF es la confederación más fácil para clasificarse al Mundial? ¿Cuál es tu pronóstico para este octagonal rumbo a Qatar 2022? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y compártelo en tus grupos de WhatsApp de amigos futboleros. Y si eres de los muchos que ven nuestros videos, pero que no se han suscrito, te invito a hacerlo, para que te enteres siempre de todo el contenido de leyendas del fútbol mexicano.